Buenas tardes, Ramón. Muy buenas. ¿Cómo estás? Bien, un año más por aquí. El año pasado faltaste. Sí, Faltamos yo todos. creo que falta todo el mundo, sí. No falté a la cita con el DA, que lo seguí en filming, pero no pudimos estar aquí. Eh, bueno, ya no te puedo preguntar por qué haces cine, aunque quizá la pregunta podría ser, ¿por qué sigues haciendo el cine que haces? Hay tantas historias ocultas sobre la memoria asturiana que necesitan ser contadas. Sí, creo que quedan infinitas, ¿no? Y el proceso en el que estoy metido siempre me gusta recordar y reincidir en que realmente no hay nada programático detrás de mi cine, no hay un plan de acercarse a esta realidad hasta agotarla, sino que una película va llevando a la otra. Es decir, y preparando una película, pues aparecen otros temas que me interesan, y sobre todo, y lo más importante, después de esos temas, de pensar en ellos, aparecen dispositivos cinematográficos desde los que acercarme, ¿no? Entonces, bueno, mientras eso siga sucediendo, seguirá habiendo películas. Tú eres asturiano, dime, por ejemplo, dime dónde naciste y cómo fue tu infancia y adolescencia, y de dónde te viene este interés por la memoria, por lo oculto, por este periodo histórico tan crucial en el siglo XX y sobre todo en el país. ¿Quién es tu mentor? ¿Quién es la persona que te metió en este mundo? ¿Fuiste tú solo? Bueno, yo creo que es un proceso, ¿no? Yo nací en Sisión, en el barrio de Natahoyo, un barrio obrero de fuerte conciencia obrera, y pasé la infancia y la adolescencia en medio de los procesos de reconversión industrial que acabaron con muchos sectores económicos y que cambiaban la vida de muchos vecinos y de mi familia incluso, ¿no? Bueno, yo tuve la suerte todavía, yo creo, de entender, de relacionarme con esta cosa muchas veces que para difusa de la conciencia de clase en activo, ¿no? Y de las redes de solidaridad y todo esto, que crecí un poco en ese ambiente. Aparte, parte de mi familia, o sea, tengo una vinculación familiar y emocional muy fuerte con la cuenca minera también, con Llangreu. Y entonces, bueno, yo creo que todo esto forma un carácter, ¿no? Entonces ya desde muy joven empecé a tener relación y a militar en partidos de izquierda y en asociaciones de izquierda bueno, ver que eh, venía un poco de serie esta conciencia de pertenecer a una clase y de tener como un objetivo vital importante la justicia social, ¿no? Y el trabajo por la justicia social y todo esto. Y más tarde, de alguna manera, llegó el cine como manera como búsqueda y como manera de expresar todo este tipo de inquietudes bueno, al final creo que desde el pensamiento creativo de ciertas realidades es como puedo ser más útil a esa idea, sin que me preocupe excesivamente el concepto de utilidad, que es un concepto también que hay que poner entre muchas comillas, ¿no? Sería bueno también que las películas no tuvieran que servir para nada, más allá de ser películas, ¿no? Pero bueno, el caso es que el cine que hago sí que tiene unas implicaciones políticas claras. Hay una intencionalidad de hacer cine político de una manera política, y que esto tenga algún resultado también en generar eh, los bueno, por lo menos los procesos de reflexión colectiva, ¿no? Ahora que hablas de cine político, porque tú como cineasta, a lo mejor es una pregunta un poco gilipollas, porque ahora que la estoy pensando me lo parece, pero ¿crees que el tipo de cine que haces ayuda a que la política se vea diferente? Porque ahora, no sé, hay mucha gente que, bueno,
a partir de la crisis económica tan fuerte que hubo mucha gente que empezó a interesarse por la política desde una forma muy superficial, ¿no? Y creo que en este país hay mucha gente que entiende la política como de una manera muy superficial, ¿no? O tiene un concepto de la política muy alejado de lo que realmente significa y es. ¿Crees que ¿por qué sucede esto? ¿Por qué hay tan poco interés por la política o el interés que hay es tan superficial? Bueno, porque es parte de la estrategia del enemigo. Quiero decir que, claro, porque política es todo. Quiero decir, no puedes vivir al margen de la política y hay un momento que te das cuenta que o en cierta manera tomas decisiones políticas, haces política o te la hacen. Quiero decir que, Si no lo haces tú, te lo van a hacer. sí, claro, esto es inevitable, ¿no? Igual que yo creo a veces también me siento un poco redundante cuando digo cine político, porque todo el cine es político. Quiero decir, no hay ninguna película, ¿no? Que no se aplica. Todas las películas, bueno, desde el momento que deciden una forma y sobre todo que tienen un proceso de producción concreto, están utilizando la política, ¿no? Y después, más allá de eso, los modelos de los imaginarios sociales que venden las películas y todo esto está en todo el cine, ¿no? A mí me gusta subrayar que mi cine es explícitamente político porque yo creo que soy más honesto que otros y no lo oculto, ¿no? Que detrás de mis películas hay una intención política, ¿no? Esto es interesante lo que dices, ¿no? Porque ese cine que venden como entretenimiento siempre tiene unas intenciones mucho más malignas, ¿no? Sí, Más aleccionadoras, ¿no? es el cine del capital, ¿no? Y vende su mercancía y su discurso, pero lo que me molesta es que no lo hacen explícitamente, ¿no? Por eso te decía que yo creo que mi postura en cierta manera es más honesta porque bueno, yo voy con esa realidad por delante, ¿no? Mi cine es político, intenta reflexionar políticamente y compartir la reflexión y que genere reflexión política colectiva, ¿no? Otra realidad que estamos perdiendo, ¿no? Y que a mí me parece capital, que es lo colectivo, ¿no? Sí, claro. Es que esto es muy revolucionario, ¿eh? Hacer lo colectivo, hacer cine, el tipo de cine que tú haces es muy revolucionario, ¿no? Bueno, es muy contra sí, Ah, toma es el cine de la contra. tiene cierta postura tanto yo creo que lo hablemos en alguna entrevista previa, ¿no? Que yo creo que la parte más política de mi cine está en la forma y no, Sí, y no en el contenido, que también es político, ¿no? Pero que realmente lo que se enfrenta, lo que genera un discurso no reconciliado es la forma, ¿no? Yo creo que en estos momentos de banalidad creativa eh, de reacción es más importante que nunca, ¿no? Yo creo que vivimos en unos momentos de regresión democrática en lo social muy radicales y después en lo cinematográfico, lo creativo, unos momentos de apuesta por mucha banalidad y mucha monoforma que a mí me invita a seguir haciendo lo que hago y creo que lo dota de sentido, ¿no? Este cine a la contra que dices, ¿no? A la contra de muchas cosas, ¿no? Sí, a la contra de muchas cosas y de todo. Cuando debería ser un cine eh, que, a ver, ¿cómo lo digo? O sea, un cine no a la contra, sino el cine que mucho cine debería ser así, ¿no? Para Sí, explicar lo que ocurrió, porque así para saber hacia dónde vamos o qué estamos haciendo aquí, ¿no? sí, pero bueno, generalmente no es así. Es No, decir, el lenguaje eh, mayoritario va por otros lados, pero también porque con lo que hablábamos antes, ¿no? Porque realmente tiene otros objetivos políticos que son los contrarios a los que yo busco, ¿no? La mayoría de las películas son una invitación constante al consumo tú puedes ser lo que quieras en esta sociedad tan potente. sí, Pero tienes que olvidarte de los demás y tú créate a ti mismo, ¿no? Y mis películas al final lo que dicen es o somos juntos o no somos. hostia, es que esto es aterrador, ¿eh? Esto es espafismo puro, ¿eh? Esto de ser tú créate a ti mismo, tú solo puedes, ¿no? Sí, pero este es el Sí, discurso total. mayoritario y que cala mucho, ¿no?
Yo creo que mis películas bueno, se acercan a momentos históricos donde se demostró lo contrario, ¿no? Donde se mostró que todos somos interdependientes y que hablo desde las prioridades y las necesidades de las clases populares, ¿no? Otras no las conozco, quiero decir pero nosotros sí que necesitamos de redes de apoyo mutuo y tal para salir todos juntos o no salir ninguno. Es decir, no, esa sociedad del emprendedor es aberrante. Totalmente. También deberíamos encontrar un equilibrio, porque aquí está el emprendedor o el funcionario, o sea, encontrar un equilibrio, porque para mí son como dos extremos, ¿no? Sí, bueno, pues Un equilibrio más de donde exista una cosa esa tan bonita, la cooperativa, ¿no? sí, no, ese sería el camino, ¿no? La colaboración, lo que te La decía, la colaboración. colaboración mutua, las redes de solidaridad, pero que además son necesarias para poder desarrollarnos personalmente dentro de un colectivo. Quiero decir, yo soy muy poco, a la vez que te digo esto, soy muy poco gregario. Quiero decir, yo creo en la individualidad, pero la individualidad que se afirma en el colectivo. Quiero decir, ¿no? Lo de poder ser esto que no sé si decía él o le asignan a Camino de solitario y solidario, quiero decir, ¿no? Sí. Ese es el sitio, ¿no? Pero saber que tú puedes ser tú en relación a los demás, ¿no? Y construir un nosotros que acoja al yo, pero que construya algo mayor que, que es lo interesante, lo humano y lo social, ¿no? Aquí en otro tiempo, que fue la primera película que yo conozco tu cine, a través del grandísimo Carlos Losilla, como no, referente absoluto de la forma de ver el cine y sobre escribir el cine, analizar el cine. Pero aquí en otro tiempo sería como la última, digamos, es tu primera película, pero es como la película del final, ¿no? O sea, una vez acabado la Revolución del 34, que es Cantares de la Revolución, que es otra, otra película. Bueno, aquí en otro tiempo es la primera, pero en tiempo histórico es como la última, ¿no? Sí, a ver, aquí otro tiempo es la primera de este ciclo. Hay películas anteriores que ya se acercaban a la memoria democrática y de las que bebía aquí en otro tiempo, por ejemplo, Estrategia, ¿no? Sí. Una película del 2004 que era un poco la semilla de lo que fue aquí en otro tiempo después. Y era por esto que te comentaba antes, yo creo que esto denota claramente que mi cine de los últimos años no tiene nada de programático. Yo no me puse una agenda y dije, No, "Mira, y empezamos por este año y ahora no, no, vamos año a año". seguimos, No, no. no, empecé recuperando la historia de la guerrilla, que iría del año 37 en adelante hasta los 50. Y poco a poco fui para atrás, fui al 34, al 37. Entonces una historia de un momento histórico, pero desordenada cronológicamente, ¿no? La estoy planteando. Estas últimas ya se empiezan a ordenar un poco más, pero sí que eso, pues, de lo que te decía, de que unas películas te llevan a otras, y sobre todo te enseñan formas cinematográficas diferentes, ¿no? De acercarte a qué es lo que al final te lleva a hacer una película, ¿no? Yo creo que tener un tema importante está muy bien, pero eso no te da una película. Quiero decir, una película te da cuando encuentras cómo expresar cinematográficamente eso, ¿no? ¿Qué búsqueda cinematográfica tienes que hacer para contar esa historia, ¿no? Yo sé que mi cine de los últimos años se puede resumir en cómo filmar la memoria democrática, pero detrás de esa pregunta la parte que me interesa es cómo filmar. Eh, y la memoria democrática es una preocupación que yo creo que debería ser de todos los ciudadanos, pero como cineasta la parte que realmente me indica que hay una película es cómo filmar. También todas tus películas y esta última, yo creo que aún más, hay un rigor tanto en el fondo, en la forma, o sea, hay como una, no diría una seriedad, ¿no? Pero como una liturgia, una solemnidad en todo lo que cuentas y quieres que el espectador se fije en todo, ¿no? Le das el tiempo necesario, ¿no? Hmm. O sea, no, te tomas tu tiempo para contar esto, ¿no? Y sobre Sí, todo a la hora de la banda sonora, de las imágenes, cómo trabajas, por ejemplo,
cómo eliges las imágenes, porque supongo que te surgieron muchas imágenes en la búsqueda en los archivos. Y después como ya hay una apuesta brutal, ¿no? Puesta en pantalla, o sea, ya no ni dirección, puesta en pantalla, ¿no? Yo organizo todo este mejunje, ¿no? Sí, porque bueno, era el trabajo que hacer, ¿no? Yo no dirigí las fotos, ni siquiera saqué las fotos, ni los cuadros, ni tal, y lo que sí era, tenía una gran cantidad de material que había que organizar en la pantalla, ¿no? Entonces me parecía que la figura justa era que el trabajo había sido de puesta en pantalla, de organizar todo ese discurso, ¿no? El rigor me parece fundamental porque hay un interés importante detrás de estas películas de devolver una historia que nos fue robada. Quiero decir, entonces hay poca broma, quiero decir, a la hora de reconstruir esa historia, ¿no? Y me encuentro muy cómodo en esta frase que decía Walter Benjamin, ¿no? De nada que decir, solo mostrar. Yo creo que Vaca, Mugiendo entre ruinas, bebe un poco de esta idea, ¿no? Había una historia que contar, una historia que nos habían robado, una historia que yo considero que era muy importante colectivamente y que el desconocimiento de esa historia condiciona de manera radical nuestro presente político. eh, y que con contarla bien ya valía, ¿no? Quiero decir, que mi opinión está en devolver esta historia a la gente. Quiero decir, que ahí hay un papel activo de que yo considero esa historia importante, ¿no? Y a partir de ahí que hable la propia historia, ¿no? Igual que en Aquí en otro tiempo era que hablen los espacios y que nos cuenten su historia, aquí era que hable el archivo, ¿no? Que era como con esta colección de evidencias, cómo se pueden organizar cinematográficamente para que de repente se reconstruya una historia con esos materiales preexistentes, ¿no? Y como simplemente ordenándolos ellos iban a hablar, no solo a contar, a recuperar esa historia que cuenta la película, sino a buscar su relación con el espectador, activar esa memoria y hacer pensar en el presente, ¿no? No solo en recuperar esa historia, sino en cómo afecta a nuestro presente. A mí me impacta mucho en el momento de tu película cuando aparecen las fotografías tipo carnet de los milicianos, de las personas que fueron a defender la República, que todas las calles deberían llevar sus nombres, ¿no? Todas las plazas, debería haber más, reivindicar más esa memoria, ¿no? Gente que dice, hostia, fue a la guerra y quizá una muerte segura. Mm. O sea, y tú los reivindicas ahí poniendo sus imágenes, ¿no? Que no pones los nombres, ¿no? Pero a mí me impactó mucho, ¿no? Ese momento. Sí, bueno, yo creo que era Gente muy joven también, era ¿no? de justicia, ¿no? De que, aunque la historia, a mí lo que me interesaba en esta película era reivindicar la historia política, ¿no? Y la construcción política de esa resistencia. Al final los protagonistas eran la gente que estaba en los montes muriendo y defendiendo el territorio y a la gente del fascismo, ¿no? Me parecía que en algún momento tenía que llegar ese homenaje en silencio a esos milicianos que a mí me llegaron en el archivo como milicianos anónimos. Es decir, que esa es la historia que hay que contar, ¿no? También decía Walter Benjamin, ¿no? Que era más difícil contar la historia, recuperar la historia de los que ni siquiera tuvieron nombre, pero que de los poderosos o de tal, ¿no? Pero que esa es la historia que hay que recuperar, ¿no? Y esa es la memoria que puede tener todavía capacidad de activación política en el presente, ¿no? Entonces me parecía de justicia hacer esa secuencia donde obligas al espectador. A mí no me gusta obligar a muchas cosas al espectador, pero en estos casos sí que me obliga a ese minuto de silencio, ¿no? A esa sala en silencio respetuoso, de homenaje a esas personas, ¿no? Es como recuperar la memoria de Vilarmino, ¿no? Belarmino, sí. Vilarmino, este señor que
joder, esto debería ser un referente este hombre. Sí, para mí, eso, ya te lo contaba cuando Cantares de una revolución, Belarmino Tomás es la personalidad política más importante del siglo XX en Asturias, ¿no? Le El- a- dedicas otra película, ¿eh? sí, O sea, ya has hecho, ahora debes hacer una siguiente para que haya la trilogía y bueno, todo eso. debería haber una previa del 34, que era todo su compromiso ya desde la huelga del 17 y todo, y la formación, ¿no? La gestión de la mina San Vicente, la primera mina socializada, que era propiedad de los propios mineros. Quiero decir Esto es fabuloso, que ¿eh? él ya estuvo en todo esto que habría que contar. Y después habría otra película que hacer que sería la del exilio, ¿no? Después cuando sus años en México como vendedor de alpargatas y todavía Sí, empezar de cero otra vez. O sí, sea, sí, reconstruir tu vida otra vez. y sin abandonar la militancia, siempre comprometido con la clase obrera y con sus derechos, ¿no? ¿Y este hombre de qué pasta estaba hecha? Porque hay que tener mucha valentía, ¿no? Para enfrentarse a todo lo que se enfrentó, ¿no? Sí, yo creo que fue un hombre, lo muy interesante, lo más interesante de la figura de Belarmino Tomás era que era un hombre normal en una vida extraordinaria. Quiero decir, él no podía, quiero decir, él empezó a trabajar a los 13 años, quiero decir que eh, era imposible que pensara que iba a tener todas esas responsabilidades, ¿no? Presidente del tercer comité revolucionario durante la revolución, delegado de la República en Asturias en el 30, cuando los fascistas dan el golpe de Estado, presidente del Consejo Interprovincial, después presidente del Consejo Soberano. Pero bueno, él supo estar a la altura de lo que la vida le exigía en cada momento, porque lo llevaba a eso era el compromiso con su clase, quiero decir, con su clase y con su tierra. Y siempre lo tuvo en primer plano, ¿no? Y siendo, como te digo, quiero decir, ya solo por su participación en la revolución y después en su papel durante la guerra como presidente del Consejo Interprovincial primero y Soberano después, eh, la transición debería haber recuperado su memoria de alguna manera, ¿no? Si se recuperaban las libertades y la democracia, en Asturias obligatoriamente deberían haber conectado con la memoria y con con la experiencia de esta gente, y sin embargo se borró completamente, ¿no? La historia del Consejo Soberano es una historia completamente desconocida en Asturias, ¿no? Y entonces esto era lo que yo creo que activa políticamente la película en presente, ¿no? Porque enseguida sale esta pregunta, ¿no? De por qué, si esto fue así, esto fue tan importante, ¿por qué no lo conocemos, ¿no? Y por qué no se reivindicó en la transición todo esto, y por qué se puede construir un relato democrático, un relato de la Asturias democrática sin conectar con la memoria de Belarmino Tomás. Yo creo que la respuesta quiero decir, que se responde sola a la pregunta, ¿no? Y es que no. Entonces, bueno, pues esta película intenta reescribir ese relato democrático, poner la base para una nueva reescritura de la democracia, de la recuperación de las libertades en los 70 en Asturias, y que se cuestione todo lo que haya que cuestionarse, que será mucho. Yo siempre que se habla de la transición, cada vez me parece más otra cosa y cada vez menos transición. Y siempre me acuerdo de las palabras de Lampedusa, aquel, el el gato pardo, de que todo cambie para que nada cambie. Sí, O sea, bueno, nos han chantajeado muchísimo. yo creo que poco a poco va quedando claro que esto fue así, ¿no? Que, que en verdad la transición fue una evolución evolutiva del franquismo, en verdad de la oligarquía española, que ya no daba más de sí una dictadura, quiero decir. Entonces había que crear, ¿no? La apariencia de una democracia liberal y burguesa, pero que realmente, evidentemente, no hubo una ruptura democrática, pero tampoco una evolución demasiado democrática. Quiero decir, ¿no? Que después del franquismo, de 40 años de franquismo, vivimos los 40 de posfranquismo, quiero decir, ¿no? Y sí que, claro, no es comparable, quiero decir, se ganaron libertades y todo esto, pero en verdad fue una adaptación del régimen anterior, ¿no? Que no nos debería haber valido, ¿no?
Y esto ya, bueno, hablando de otras películas, yo creo que ya lo hablamos en su momento, ¿no? No puede haber un Estado democrático que se construya sobre 120.000 personas en fosas comunes todavía por el fascismo, ¿no? Una barbaridad. Quiero decir, eso solo ya sería una enmienda a la totalidad, quiero decir, ¿no? Totalmente. De a qué clase, qué calidad democrática tienen esta democracia, ¿no? Entonces yo creo que queda mucho por avanzar, ¿no? Y para poder avanzar yo creo que tenemos que conocer el pasado, ¿no? Que sobre todo las clases populares tenemos que reescribir nuestra historia, ¿no? Y tenemos que, en cierta manera, recuperar ese hilo rojo que nos sirva para seguir construyéndonos, ¿no? Para saber quién somos en primer lugar, saber qué somos porque fueron, y volver a construir desde ahí, ¿no? Y todo lo que no sé hacer esto es ceder territorio al fascismo, como lamentablemente estamos viendo en la actualidad. Que sí, estamos haciendo esta entrevista el día de las elecciones en Madrid, que ahora cuando subo a la habitación del hotel tengo pánico por saber Me va a dar un... qué pasó. Me va a dar un... Respecto al cine que haces hasta Cantares y ahora en Vaca mugiendo entre ruinas, el, el cineasta Ramón Lluís Bande, ¿cómo evoluciona? ¿Hacia dónde se dirige como cineasta? ¿Hacia dónde, qué ha aprendido del cine y qué ha desaprendido del cine haciendo todo este recorrido de películas sobre la memoria, sobre la historia? Y además, de una manera profunda, de una manera muy sincera y muy honesta. Sí, O yo sea, que creo. viendo tus películas, joder, aprendes muchísimo y además te emocionan, te cautivan, ¿no? O sea, porque no te olvidas de eso, ¿no? O sea, muestras historia, datos, imágenes, pero el público no es aburrido, para nada, es todo lo No, contrario. Es ameno, espero que no. te emociona, o sea, te mete dentro de lo que estás contando. Sí, yo intento generar emociones retardadas, ¿no? Sí, Que no haya una emoción epidérmica, que no haya catarsis, porque no puede haberla, quiero decir, que no sea complaciente con el espectador medio, ¿no? Que sea un cine que le provoque, ¿no? Y que le incomode, ¿no? Porque también entiendo que es la manera de construir la emoción, ¿no? Y una emoción política y una emoción cerebral, ¿no? No una emoción de lágrima y de pagar con una lágrima en la sala, ¿no? Eh, esa sensación, ¿no? Del público acomodado y pequeño burgués, de que parece que con una lágrima ya entiende el dolor de los republicanos, ¿no? Fallecidos, ¿no? Quiero evitar eso, ¿no? Quiero evitar esa cierta pornografía emocional y que la película sea una construcción que crees en la cabeza del espectador, ¿no? Porque que le vuelva, ¿no? 2 días después, y que alguna genere eso, porque si una cosa aprendí en esto que me preguntas, eh, era una cosa que intuía, pero que yo creo que está clara, ¿no? Las películas no son capaces de generar memoria. Es decir, que siempre que haces este cine, el trabajo de generar memoria es un trabajo del espectador y la película puede ayudar y puede plantear, pero tienes que entender siempre que tu dispositivo es un fracaso, que no va a conseguir generar, porque tampoco está hecho para eso y seguramente si consiguiera hacerlo, igual no tendría mucho sentido hacer ¿entiendes? Que sería como cargar memoria en la claro. cabeza del espectador, ¿no? Yo creo que tiene que, por ejemplo, en una película como Vaca lo vi muy claro, ¿no? Que el dispositivo cinematográfico tenía que ser capaz de activar el archivo, para que el espectador pudiera con él generar su propia memoria, ¿no? Y cuestionar, incluso cuestionar lo que la pantalla le propone, quiero decir, ¿no? De dar ese espacio de libertad amplio que realmente lo que significa eso es la memoria trabajando realmente, ¿no? Que provoque, ¿no? Algo. Sí, Que te provoque algo, ¿no? Que te sí, sí. haga, no sé, que te lleve hacia algo. Pero que no te lo dé hecho, quiero decir, No, no, ¿no? no, que te lo trabaje. Porque además eh, si te lo ha hecho, que se crearía el efecto monumento, ¿no? Ya, Que entonces el efecto monumento lo que genera
es que quita responsabilidad al espectador sobre, su necesidad y seguramente obligación de recordar, porque ya lo está haciendo la pantalla por ti. No, yo creo que la pantalla te tiene que provocar para que seas tú el que pienses, ¿no? Y te tiene que ayudar y dibujar un camino, ¿no? A la vez que recupera una historia. Pero la historia está claro que se recupera a través de los documentos, de las imágenes. Esto pasó. Que si no, lo bueno de trabajar con fotografías es que nadie puede negar que lo que está en la pantalla sucedió en algún momento y en algún lugar. Hay una foto. Quiero decir que. Entonces eso ya está. Quiero decir, esto ya está la película, ¿no? Pero la película no se puede quedar ahí. Tiene que decir, yo construyo esto. Para que tú lo pienses otra vez, ¿no? Y pienses ese momento histórico que la película un poco te construye, pero ya te digo, la pregunta siempre tiene que ser en presente. No vale una pregunta retroactiva, no vale para nada ahora que repensemos el Consejo Soberano. Quiero decir, eso ya pasó. Quiero decir, que no, y cómo traemos al presente el Consejo Soberano, ¿no? Su experiencia política, su memoria y cómo construimos nuestro futuro desde esa memoria, ¿no? Esto ahora tendría que pensar un rato para poder seguir a... Bueno, la película se presentó en Madrid, en Cineteca, ¿no? Me contaste. ¿Cómo responde el público? ¿Cómo la gente se queda...? Bueno, la gente, supongo... Yo viendo tus películas, yo, hostia, necesitaría una semana o 2 semanas para pensar en cómo poder cuestionarte ciertas dudas o ciertas cosas, porque sugieres muchas cosas. Sí, no, a ver, los encuentros están siendo muy chulos, muy participativos, que eso, hay algunas películas con las que lo notas más que con otras, ¿no? De que sí, que provocan tal, ¿no? Y aquí hay el primer estadio que la sorpresa ante una historia que sucedió y que parece increíble, incluso fuera de Asturias, no conocer. O sea, decir, hostia, pero esto pasó de verdad, ¿no? Algún periodista después del estreno en Sisión, hubo una cosa una idea que me gustó muchísimo, que era un periodista de aquí, de Madrid, de un periódico estatal, que me decía que cuando veía la película, durante un tiempo pensó que era un fake. O sea, claro, que era una película de ficción. O sea, que yo había construido todo esto porque decía, me parecía imposible que esto haya pasado y que no lo sepamos. O sea, que entonces la primera reacción del público y esta, ¿no? Y decir, hostia, pero esta historia porque no la conocemos, ¿no? Bueno, me parece muy chula y un poco cómo justifica la existencia de la película, que pueda pasar por una película de ficción, que yo me invento todo esto, ¿no? De lo desconocido que es. No sé dónde leí una vez que decía, ahora que ha pasado la historia, ¿qué? Dice, pues ahora hay que contarla para que la gente no la conozca. Sí, O sea, crear como un discurso alternativo para que eso hay que, hay se que, vaya olvidando, hay ¿no? una obligación general que crear discursos contrahegemónicos, Sí. decir, ¿no? Porque los hegemónicos son mentira. Quiero decir que nos vendieron grandes mentiras y para eso tuvieron que borrar de la historia grandes momentos de verdad, como era este, ¿no? Entonces, bueno, ya yo creo que hay una obligación cívica y más si te dediques a algo creativo, escribir, cine, teatro, cualquier cosa, intentar construir relatos contra hegemónicos, ¿no? Eso siempre es una necesidad que tenemos, pero vuelvo otra vez a lo mismo, ¿no? No para alterar ese pasado, sino para conocerlo y construir el presente y el futuro. O sea que no hay posibilidad nada se construye desde la nada, ¿no? No podemos construir sin conocer, ¿no? Lo que te decía antes, ¿no? No somos porque fueron. Es decir, si no hubieran sido, no podríamos ser. Me gusta mucho porque siempre está reivindicado, haces un cine como de... Reivindicas el pasado, pero siempre desde el presente. Que Sí, tenga una significación de aquí y ahora. claro, a mí no, porque ya te digo, porque el pasado es un territorio de combate. Quiero decir que el relato del pasado, la construcción de relatos del pasado que condicionan radicalmente nuestro presente en cada presente. Quiero decir, por eso tampoco, por eso creo que las películas tampoco deben fijar una memoria
clausurada y cerrada, y la memoria es esto, es decir, la memoria tiene que cambiar, o sea, la memoria tiene que ser lo que cada espectador sea capaz a dialogar con ese pasado, y lo que colectivamente seamos capaces de construir con las diferentes versiones que tengamos de esa memoria. Pero seguramente la memoria, discutir Vaca mugiendo entre ruinas dentro de 10 años tendrá que llegar a otros sitios, quiero decir que, porque la memoria tiene que ser algo dinámico y en construcción constante, que responda a las necesidades de cada presente, quiero decir que, y entonces por eso son películas muy vivas, porque tienes que, por lo que te decía antes, ¿no? Porque tienen que autocuestionarse desde el principio, y después yo invito a cada espectador a que las cuestione, quiero decir, en cada momento, ¿no? Y que las vean con los ojos de cada presente, quiero decir, porque solo así serán útiles. Ahora hay una cuestión que me interesa mucho de ti, Ramón, de tu faceta como espectador. No sé, ¿qué cine ves? ¿Qué cine te interesa? ¿Qué cine te gusta? No sé. ¿O eres de los que ven poco cine, lo eliges mucho? ¿O a veces ves algo más banal, más...? Sí, suelo ser omnívoro en el cine. Hay un cine que me interesa mucho, quiero decir que es... bueno, hay varios cines que me interesan mucho. Que me interesa mucho todo el cine, todas las propuestas que tienen que ver con la puesta en pantalla, ¿no? De dispositivos que trabajen lo político y la memoria. Casi ahí soy un espectador que estudia, casi, quiero decir que... pero que es el cine que más me interesa, y después disfruto mucho con el cine más, no sé, más exigente consigo mismo, ¿no? Que no que una faceta que no tiene que ser que tener ninguna vinculación con lo político, ¿no? Disfruto muchísimo con el cine de Robert Bresson, o con el cine de John Ford, es decir y después tampoco pasa nada por ver una película de Marvel, o sea que en un sábado tonto, pues te pones una película de Marvel en una plataforma, o sea que suelo, ya te digo, distingo mucho, ¿no? En lo que te digo, cuando se me exige ser un espectador atento. Me gusta el cine que me exige ser un espectador atento. Ese es el que disfruto más, incluso el que me puede llegar a enfadar, incluso, ¿no? Pero ese es el que me provoca de verdad, ¿no? Y después, seguramente, tengo un consumo más banalizado de otro tipo de propuestas que no pasa nada. No son ni placeres culpables, ¿no? Son películas de sábado de tarde y manta, o sea que... No, ni siquiera. ¿No se siente mal por ver cosas que...? No, yo no me siento especialmente mal. O sea, cada cosa está en su sitio, y seguramente será necesario que exista todo esto, ¿no? Lo que pasa es que cada vez me parece más difícil disfrutar, sobre todo ahora con todo el cine de plataforma, y con la radicalización de la monoforma, ¿no? De que todas las películas son iguales, con la misma estética, el mismo lenguaje. Pues cada vez es más difícil disfrutar de ese tipo de propuestas, ¿no? Pero hay veces que hay que desconectar también, ¿no? Si no te puede acabar siendo el Quijote, y con tu guerra particular, ¿no? Entonces, omnívoro en el cine. ¿Y hay alguna película que hayas visto últimamente que te haya flipado mucho y te gustaría comentar? Pues hay varias, sí, sí. Últimamente, ya en la última semana, Sí, puede ser. y me quedaría con tres de este cine que me hace pensar, que me provoca, que igual no me parece perfecto en todo, pero que me parecen tres películas muy importantes, y además que yo creo que está bien, porque las tres están relacionadas con la memoria. Que son Responsabilidad empresarial, de Jonathan Perel, una película sobre la colaboración de las empresas con la dictadura argentina,
una película que está construida con planos fijos. Jonathan Perel hizo un viaje por toda Argentina, parando el coche delante de las empresas que habían colaborado con la dictadura, y graba un plano fijo desde dentro del coche de cada exterior de la fábrica, y lee un pequeño texto de un informe de derechos humanos que cuenta la colaboración de esa fábrica con la dictadura. Me parece una película muy importante en lo estético y en lo político, creo que tiene una potencia política brutal. ¿Dónde la viste esta? Pues esta estuvo yo creo que en España se estrenó en Documenta, vale. Y se pudo ver en Filmin, ¿no? Y yo la vi cuando la acabó Perel, porque somos amigos, y me mandó el enlace, y una película, ya te digo, seguramente tanto en fondo y en forma de las más importantes de este año. Bueno, necesaria no me gusta esa palabra, nunca me ha gustado, pero qué oportuna, ¿no? Hablar de todas estas empresas que se lucraron gracias a los malos. Y seguramente que trasladable a la realidad española también, ¿no? Que en los 25 habría muchas ahí. Esa película se podría hacer aquí, ¿no? De empresas que se lucraron con trabajo esclavo, por ejemplo, y que no se juzgó, no hubo reparación de esas víctimas, ¿no? Pues esa sería una. Responsabilidad empresarial fue de las que más me gustó en los últimos meses. Otra sería otra argentina, van dos argentinas, que sería Adiós a la memoria, de Prividera, una película importantísima. A mí Prividera me gusta mucho, me gustan sus películas anteriores, M y Tierra de los Padres. Y aquí cuenta la historia, una reflexión sobre la memoria política de Argentina, pero a través de la enfermedad de Alzheimer o de pérdida de memoria de su padre. Es decir, ¿no? Su madre es una desaparecida a la que ya había dedicado M, la primera película, y ahora acaba de estrenar en Mar de Plata, en el último festival de Mar de Plata, esta Adiós a la memoria, que me parece una película fascinante. Y la tercera que escogería, y ya estrenada en el EDA, sería Barcos, de Vicente Domínguez, una película de mi tierra, además, que también propone una reflexión, yo creo que muy compleja. ¿El puerto de Avilés puede ser? ¿Donde Óscar te hizo las fotos? No, fue en el Decisión. Vale. Pero Avilés, ¿no estuvisteis en Avilés o algo? No, él igual fue después a Avilés, pero no, conmigo no. Ya te digo, Vicente consigue hacer una reflexión sobre la memoria del mal, casi teniendo el puerto de Avilés como espacio, y esas entradas y salidas de barcos en el puerto, que me parece que tiene una potencia estética la película impresionante, y que me parece una manera muy potente de acercarse a la reflexión sobre la memoria, ¿no? Y me parece una película muy política en fondo y en forma, ¿no? Fue una verdadera alegría que el cine asturiano haya dado esa película este año. Pues Ramón, muchas gracias por tu tiempo. Siempre es un placer hablar contigo, y sobre todo hablar de política, que a mí siempre me ha gustado hablar de política, pero encuentras tan poca gente donde se pueda tener un diálogo de político, ¿no? Pues la gente es tan banal, sus referentes siempre son el tonto de la radio, el tonto de la tele, no sé, o sea, no hay una profundidad, ¿no? Con la de libros y películas que hay para informarse y para entender un poco lo que nos rodea. Pues es una pena, porque acabando la entrevista como la empecemos, todo es política. Todo es política. Pues muchas gracias por tu tiempo, por tu película. Yo siempre digo hasta la próxima película. Aquí estaré. Y un placer volver a verte, Igualmente. El pasado hicimos ella.